Bienvenidos y bienvenidas al curso Taller Construcción de Paz. Este curso taller estará dividida en 2 sesiones. En esta primera sesión abordaremos temas más teóricos sobre lo que es la paz, la violencia, el conflicto. Quiero presentarme, soy Luz Paula Parra Rosales, soy profesora de la Universidad de Uppsala, vivo en Suecia y estoy muy contenta de compartir en estas 2 sesiones con ustedes temas de gran relevancia para el diplomado que están cursando. Quiero compartir también esta imagen que yo creo que representa muy bien cuál va a ser mi rol, mi función en estas sesiones con ustedes. Un profesor realmente tiene la oportunidad no de transmitir muchos conocimientos de una sola vez, sino de abrir ventanas. Y yo creo que lo que haré en estas 2 sesiones es precisamente eso, delinear con ustedes herramientas, habilidades, métodos, técnicas que existen para la construcción de paz. Y con la esperanza, el deseo de que ustedes posteriormente puedan ver este gran ventana de oportunidades para aprender más por su cuenta y ver la gran posibilidad que existe para la construcción de paz allá afuera. Muy bien, quiero empezar con los principios con los que arrancaré estas 2 sesiones tan importantes. En esta imagen también ustedes pueden ver que la construcción de paz es una apuesta. Los recursos siempre serán escasos y toca ahí decidir en qué queremos invertir estos recursos para la construcción de paz. Podemos construir a través de la guerra, ¿no? Invirtiendo muchos recursos en los militares, o podemos también empezar a construir recursos para la paz. De eso se va a tratar esta sesión del día de hoy. La siguiente. Quiero empezar también con un referente que nos va a ayudar a repensar el concepto de violencia y paz. Y él es un constructor de paz nato, Nelson Mandela. Nelson Mandela decía una frase con la que quiero iniciar esta sesión. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos aprendieron a odiar, también pueden aprender a amar. El amor y la construcción de paz se construyen, pero también la violencia, el enfrentamiento se pueden deconstruir. Hay otro principio referente que quiero que sea como nuestra base de arranque de estas sesiones, y es la Declaración de Sevilla, en donde se reunieron en 1999 en un espacio multidisciplinario, abogados, sociólogos, internacionalistas, de muchas disciplinas, para entender de dónde venía la violencia y qué hacer con ella, cómo trabajar con ella para desescalarla y empezar a construir paz. Y llegaron a una visión, una idea muy cercana a la anterior de Mandela. Y fíjense qué importante, porque esto nos da esperanzas y puntos de lanza para invertir en la construcción de paz. La paz es posible, pero hay que trabajarla. Y fíjense lo que concluyó la Declaración de Sevilla. Si partimos de que como la paz, si partimos de que la paz como la violencia no son procesos inherentes al ser humano, sino que se construyen a partir de procesos culturales, la educación para la paz cobra inminente vigencia, ya que las actitudes para la paz o para la violencia se aprenden, pero también se desaprenden. Entonces, va en línea con esta idea de Mandela, esta idea de la Declaración de Sevilla, en que así como hemos construido una sociedad que genera violencia, que tiene distintas manifestaciones de violencia, como vamos a ver, también puede, si lo decide, como una de las filminas que les mostré, invertir para la construcción de paz. Pero se necesita una voluntad, un conocimiento, un entendimiento.
Esta imagen también es muy importante porque tenemos que empezar analizando, reflexionando de dónde vienen las violencias. Un conflicto que no se entiende de raíz no se puede transformar. Tenemos que entender de dónde vienen estas raíces. Y esta imagen yo creo que habla más que 1000 palabras. Los niños, nosotros, reproducimos y decimos lo que vemos y oímos. Entonces, hay que ir a la raíz. ¿Qué estamos enseñando o qué no estamos enseñando para estas reproducciones de la violencia? Ahí podemos empezar a romper ciclos de violencia. Los ciclos de violencia, también creo que esta imagen es muy reveladora. Hay que entenderlos, cómo se originan y cómo podemos empezar a romperlos para que no sigan escalando. Yo creo que ustedes han sido testigos de imágenes como estas, donde los hombres o las mujeres en los espacios públicos reciben distintas formas de violencia, ya vamos a hablar de ellas, y las reproducen en espacios privados, más vulnerables, más pequeños, hasta que se van expresando en dimensiones mucho más pequeñas y vulnerables. ¿Cómo empezamos entonces a detectar, a analizar estos brotes de violencia, analizar de dónde viene la violencia para empezar a romper los ciclos de violencia, para empezar a construir ciclos de paz? Y también esta ilustración puede claramente mostrar cómo puede ser. Bueno, empezamos con uno de los conceptos que seguramente ustedes ya han venido escuchando de otros colegas que comparten conmigo este curso, con este concepto que es tan importante tenerlo claro, la violencia. Otra vez, si no entendemos la violencia de dónde viene, no podemos transformarla. La violencia, tenemos que ser muy cuidadosos porque nos la han vendido con un determinismo biológico. Los famosos autores como Hobbes, la violencia es parte inevitable de la condición humana y por tanto somos violentos por naturaleza. Cuando nos han incrustado estas ideas de que somos violentos por naturaleza y que no hay otra salida, quedamos con este determinismo biológico que nos hace pensar que es inevitable vivir de forma violenta. Esto obviamente les conviene a unos y nos duele a muchos otros, ¿no? Nos lastima a muchos otros. Entonces, el primer llamado de atención que les hago es que cuidado con el determinismo biológico. Aquí es donde vienen los constructores de paz. Personas, así como hay violentólogos que se dedican a estudiar la violencia y sus manifestaciones, han surgido importantes pacitólogos, si los podríamos llamar así, que han precisamente criticado duramente este determinismo biológico y esta noción de la violencia como inevitable, determinante biológicamente, y han decidido cuestionarla como un fenómeno biológico y más bien nos han empujado a pensarla como un fenómeno cultural, de construcciones sociales. Y así como construimos la violencia, así podemos deconstruirla para construir la paz. Por tanto, guardemos a lo largo de todas estas sesiones que tanto la paz como la violencia son construcciones sociales. Hay que entender de dónde vienen para empezar a trabajar con ellas, para minimizarlas, controlarlas o fortalecerlas. Es también muy interesante pensar que si la violencia es inevitable, seremos menos propensos a pensar en la paz posible. A lo que nos toca a los constructores de paz, a los agentes que estamos muy comprometidos con la construcción de paz, tenemos que hacer muy visible que la paz es posible. Llamar la atención sobre la violencia, pero sobre todo hacer visible la paz. No es tan lucrativa, no es tan interesante, pero existe. Hay una antropóloga muy interesante, también constructora de paz, que se llama Margaret Mead. Ella dice esto, que el mismo hombre que ha inventado la guerra, que justifica la violencia, ese mismo hombre o mujer puede ser capaz de inventar la paz. Muy bien. Entonces, para ir cerrando la violencia y concentrarnos en la paz,
La mejor definición que hasta ahora se tiene sobre violencia es la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la violencia es una enfermedad, tal cual. Y que lo más grave de ella es que tiene un uso intencional. Tiene la intención de dañar, de lastimar, de socavar, de privar de derechos a las personas contra las que se ejerce. Entonces, eso es lo más importante que tengamos en cuenta, que hay una intencionalidad, porque nos va a ayudar esta definición a distinguirla, por ejemplo, de la agresividad. La agresividad es un fenómeno que tenemos, es una condición incluso biológica, es una conducta bioquímica. Nacemos agresivos en el sentido que gritamos para comer o gritamos para llamar la atención, pero la agresividad se puede manejar, se puede controlar. Hay muchas técnicas, habilidades que nos pueden llevar a no actuar de forma agresiva. Se puede canalizar y no tiene la intención de dañar. Actuamos agresivamente, les digo, incluso por reacciones bioquímicas internas. Entonces, pero eso se puede canalizar y vamos a hablar posteriormente cómo hacerlo. Pero eso lo hace distinto de la violencia, que sí tiene esta intención de hacer daño. Muy brevemente, porque quiero pasar a la parte de paz, que es lo que más nos interesa, cómo construimos paz. Los grandes autores que han estudiado la violencia la han distinguido en distintas expresiones de violencia. Y dice que también seamos muy cuidadosos porque nos han educado a ser muy selectivos en qué es violento y qué no. Y las violencias son todas. Todas las violencias que se manifiestan con la intención de dañar a alguien son dañinas porque lastiman, privan de derecho a las personas. Entonces, puede parecer que hay violencias más graves que otras, pero no es así. Todas las violencias lastiman, dañan y por tanto tenemos que cortar esos ciclos de violencia en todas sus expresiones. La violencia directa, la que más vemos y la que más nos han acostumbrado, es la violencia visible, donde hay golpes, homicidios, gritos, etc. Pero hay otras formas de violencia que no queremos ver tanto o no estudiamos tanto y no rompemos ciclos de violencia tanto, como la violencia estructural y la violencia cultural, que son violencias que también ejercen daño sobre las personas y que obviamente también pueden privar de derecho a las personas. La violencia estructural, muy rápidamente, dice que teniendo los recursos para desarrollar el pleno potencial de las personas, alguien no destina esos recursos. Porque las comunidades indígenas son las comunidades que tienen menos hospitales, menos centros de salud, menos escuelas de calidad, etc. Es un ejemplo concreto de violencia estructural. Y la violencia cultural, la violencia que justifica el sexismo, el racismo, el machismo y que justifica otro tipo de violencias. Esto me lleva finalmente a un punto central también que tenemos que distinguir. La violencia no es igual a conflicto. Un conflicto mal manejado porque no tenemos las habilidades, las destrezas, las técnicas y un abordaje constructivo, positivo al conflicto, va escalando el conflicto, va escalando el conflicto, va escalando hasta derivar en violencia. Pero no necesariamente es igual a la violencia, porque el conflicto no tiene esta intención de hacer daño como sí lo tiene la violencia. El conflicto puede ser, como bellamente expresa esta filmina, puede ser una oportunidad para crecer, para desarrollarnos, para innovar, para salir de esta zona de control, pero también, como bellamente está aquí ilustrada en estas letras chinas, mandarín, en el lenguaje mandarín, la primera letra es peligro, la segunda letra es oportunidad. Entonces, el conflicto puede ser peligro, crisis, pero también puede ser una oportunidad. Va a depender, ahora sí, de la forma en que lo manejemos, los recursos, técnicas, habilidades con las que manejemos el conflicto, que puede incluso hacernos bien.
Yo les invito mucho a mis estudiantes a que den la bienvenida al conflicto. El conflicto es lo único que nos hace movernos, cambiar, salir de las zonas de confort, estimularnos a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Las sociedades que se han educado para abordar al conflicto de forma positiva, transformadora, son los que tienen las posibilidades de llevar este conflicto a oportunidad, innovación, a cambio. Entonces, siempre vamos a tener conflictos del día que nacemos hasta el día que nos vayan a enterrar, pero va a depender de la forma en que abordemos el conflicto, que lo analicemos, las herramientas, destrezas, habilidades con las que contemos, que son lo que vamos a aprender hoy, espero, en la sesión, y su disposición y las técnicas para abordarlo. Muy bien, ahora entramos al concepto clave de esta sesión, de estas 2 sesiones que vienen, que es la paz. Y la paz, seguramente ustedes ya mismo están pensando, uy, qué concepto más difícil y qué concepto más aburrido, porque la paz es tan abstracta, ha sido tan manipulada, tan ambigua, que puede ser todo y puede ser nada. Y ahí está su gran problema. Mientras que sabemos que la violencia es el uso intencional de hacer daño, de lastimar, de socavar, de privar de derechos, la paz. Yo hago ejercicios lástima que no estoy con ustedes ahí, pero hacer ejercicios, ¿qué es la paz? Y cada una de ustedes me dan una definición distinta, ¿no? Incluso dependiendo de cómo se sienten ese día, ¿no? Pero la paz tiene ese gran problema, que ha sido tan trastocada, tan manipulada, que pierde sentido. ¿La paz de quién? Siempre pregúntense la paz de quién. La paz de la élite que quiere tener controlada a la población, una paz espiritual. ¿Qué paz? ¿La paz de quién? En México nos aplicaron la pacificación. Y la pacificación fue a través de envío de militares, lo vimos en Ciudad Juárez, lo vimos en Apatzingán. Entonces van a pacificar Ciudad Juárez, van a pacificar Apatzingán. Pero yo me pregunto, ¿lograron la paz? Incluso con esa concepción de paz ambigua, débil, abstracta, no. Entonces, la primera pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿la paz de quién? ¿La paz para quién? Y lo más interesante sería empezar nosotros a llenarle de sentido a la paz. Las sociedades que le han llenado de significado, de sentido a la paz y sobre todo de acciones concretas, como vamos a ver, son las que están pudiendo vivir en paz, que tienen altos índices de paz, como vamos a ver en unos momentos. Entonces, la paz es un proceso. No es un objetivo, porque si no repetiríamos lo que nos vendieron, la paz como te voy a pacificar, pues militarmente, o te pacifico metiéndote a la prisión, ahí te pacifico, ya no, por lo menos no estás matando, no estás robando, no estás haciendo, te pacifico. O te privo de derechos, de muchos tipos de derechos. La paz, por tanto, es un proceso que se construye con acciones conscientes, ¿no? La paz se aprende, igual que la violencia. Se aprende, acuérdense que son construcciones sociales que se aprenden, se reproducen en las escuelas, en las familias. La paz también. Entonces, la paz va a ser este proceso con muchas acciones que van a ir llevando al desarrollo pleno del potencial de los seres humanos. Hay gente, yo he hecho muchas preguntas a la gente, hasta a los taxistas, les pregunto, ¿qué es para usted la paz? Y una de las que más se acerca es el bienestar. Bienestar con la sociedad, con uno mismo, porque desarrollo mi pleno potencial. Ya no tengo esta violencia estructural que, habiendo en la sociedad los recursos, por el simple hecho de ser indígena, de ser mujer, de ser persona con discapacidad, persona privada de la libertad, no puedo desarrollar mis plenos potenciales. Entonces, la paz, en primer lugar, no la veamos nunca como un objetivo. Siempre tendremos que hacer acciones cotidianas, constantes, para acercarnos al pleno potencial de las personas, de las sociedades, de las naciones.
No es innata, no nacemos, y esto es bien importante remarcarlo, no nacemos ni en paz ni violentos. Nos hace el contexto y nos hace una decisión personal. Esto es bien importante. Otra vez, la paz y la violencia son construcciones sociales. Va a depender del contexto en el que vivimos y va a depender de una decisión personal. Me doto de poder. Fíjense, la violencia la utilizamos cuando hay muchos conflictos irresueltos. Jonathan Galton, uno de los grandes estudiosos de la paz y la violencia, dice que se expresa la violencia cuando existen muchos conflictos irresueltos que las personas, las sociedades no han sido capaces o no han tenido las herramientas de abordarlos de forma constructiva, positiva, transformadora. Entonces, esos conflictos están ahí y escalan hasta convertirse en violencia. Entonces, la violencia es esta falta de poder como entendido como capacidad para transformar o resolver los conflictos de forma positiva. No puedo comunicarme contigo de forma no violenta. No puedo dialogar el conflicto para encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Dice Hannah Arendt, utilizamos la violencia cuando no tenemos poder. Entre menos poder tengamos, tendremos más ganas de recurrir a la violencia. Ustedes reflexionen ustedes mismos, ¿cuándo han sido violentos? Cuando se sienten frustrados porque no encuentran la palabra, cuando las relaciones no funcionan como ustedes y no tienen la capacidad para transformarlas. Entonces, la paz y la violencia se aprenden o se desaprenden. Entonces, la paz hay que aprenderla porque no es innata, no es inherente, no es gratuita, no es natural. Hay que trabajar por ella, hay que ejercitarla sobre todo. Y aquí algo que es bien importante, y esto va a empezar a llenar de contenido esta paz que nos vendieron como abstracta, ambigua. Una paz para que sea significativa, la gente quiera apostar y construir paz con estas acciones, con el tiempo, es una paz que sea de calidad, cualitativa, como le llaman ahora. Nos han acostumbrado a lo que Jonathan Galton también llamó la paz negativa. Eso, mientras no nos dejen descabezados, mientras bajen los números de homicidios, pues ya vivimos en más paz, ¿no? Así nos han... Por eso siempre, ¿la paz de quién? Eso es paz, que haya reducción de homicidios. ¿Y qué pasó con el desarrollo de las plenas potencialidades de las personas para alcanzar su máximo potencial? Entonces, nos han acostumbrado a esta paz negativa, paz mínima también se conoce, donde es ausencia de guerra o ausencia de violencia directa. Pero lo que hay que acostumbrarnos ahora es a esta paz positiva y sobre todo cualitativa, que requiere de muchas acciones. Así como la paz negativa es que nos dejen de matar, de torturar, de golpear, ¿no? De guerra afuera en las calles, la paz positiva requiere muchas acciones. La paz negativa es dejar de hacer. La paz positiva es hacer. Hacer, por ejemplo, dotarnos de poder. Es decir, herramientas, habilidades, destrezas en las escuelas, en las universidades, en los cursos, en los talleres, para poder transformar los conflictos de forma efectiva y no violenta, sabiendo que los conflictos son inevitables. Lo único que nos hace iguales a los seres humanos es que somos diferentes. Siempre viviremos en la diversidad y eso es fuente de conflicto. Entonces tenemos que saber que vamos a vivir siempre en conflicto. Sabiendo esto, ¿cómo me entreno yo a que estas diferencias, estos conflictos inherentes, inevitables, eso sí, a la diversidad humana, los pueda yo manejar de una manera que sea transformadora y constructiva? Entonces, la paz que realmente tiene sentido y en las sociedades que hoy tienen altos índices de paz es precisamente que han dejado asegurada la paz negativa, es decir, ciertamente no hay guerra, no hay torturados, todas las tragedias que vemos en este país, pero han realizado y se han esforzado para muchas y distintas acciones que contribuyan a la construcción de paz. Por ejemplo, yo les contaba que vengo de la Universidad de Uppsala, vivo en Suecia. La escuela de mi hijo tiene desde que son pequeños, incluidos en el currículum escolar, cursos como
diálogo, resolución de conflictos, empatía, inteligencia emocional. Están preparando a los niños y niñas para que cuando salgan, o dentro de su diversidad, ustedes bien saben que hay conflictos en todos los espacios, pero dentro del aula puedan resolver sus conflictos de forma no violenta, de forma dialogada, de forma pacífica, en paz. Entonces, lo que hacen es acciones, educar para la paz, con muchas y distintas herramientas para que las personas se sientan con poder de dialogar, con poder de transformar el conflicto. Entonces, las sociedades que, como ven en esta filmina, también han realizado muchas y distintas acciones concretas, actividades concretas, han alcanzado altos índices de paz, lo que llamamos una paz cualitativa. Aquí les comparto simplemente, y seguramente habrá más elementos que conforman una paz de calidad. Aquí simplemente les comparto algunas de las que han sido los pilares que el Instituto de Estudios para la Paz ha propuesto, pero hay muchos más. Ahí si ven las circulitos azules, son los que yo agregué. Pero pues ustedes pueden agregar mucho más. Eso, ¿cómo llenamos de contenido, de acciones a la paz? Para que sea valiosa, para que valga la pena. Pero fíjense, va desde justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Si ves a quien te hizo daño intencionalmente, libre y con toda impunidad, ¿no? Entonces, sí es una apuesta por la inversión, la acción de muchas y distintas acciones. Aquí nada más para que ustedes se asusten de lo que nos falta en México avanzar en la construcción de paz. Yo les iba a preguntar, ¿qué número creen que México tiene? Somos casi 190 y tantos países en el mundo. El Instituto de Educación para la Paz mide solamente 163 países, pero México, un país con muchos recursos, con un potencial humano impresionante, ocupa de 163 países a los que se les incluye en sus estudios, ocupa el lugar 137. Mientras que los países escandinavos están en los primeros 5 lugares, México tiene lugares de índices de paz por debajo de países con menor grado de desarrollo. Y eso no solamente se ve a nivel mundial, esto también se nota en territorios, donde hay estados de la República que tienen índices de paz similares a países europeos y estados de la República que viven índices como si estuvieran en guerra abierta y peor. Bueno, quiero dejar bien claro que la paz es posible construirla si realmente hay un entendimiento de que la paz no va a ser gratuita, hay que trabajarlo, hay que implementar muchas y distintas acciones y que para eso se necesita eso, donde deciden sociedad y gobierno poner sus recursos, como vimos en la primera filmina. Seguimos apostando a la militarización, a la guerra, a armarnos hasta los dientes, a encerrarnos en enclaves cada vez más seguros, o empezamos a fortalecer, a dotar de capacidad, de poder a las personas para que esos conflictos que serán inevitables, inherentes, puedan ser manejados de mejor manera y podamos todos, los mexicanos y mexicanas, transformar y resolver los conflictos mejores. Para terminar, quisiera dar algunas de las propuestas que existen como posibilidades para la construcción de paz en México, siendo conscientes, como les dije, que ocupamos uno de los lugares más abajo en la construcción de paz en el mundo. Nos debe de dar mucho malestar y tenemos que actuar. Lo primero, y aquí es una frase muy bella que retomo de Paulo Freire, dice, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces sí tenemos que invertir en estos niños, en estas niñas, en estas autoridades que hoy están tomando aquí el curso taller, para que empecemos a relacionarnos de otra manera con la violencia y con
con la forma en que queremos construir la paz. Entonces tenemos que educarnos para la paz desde las escuelas, utilizando cada vez formas no violentas de resolver los conflictos, pero todo eso se tiene que aprender. No tenemos que aprender porque no nacemos comunicándonos de forma no violenta, no nacemos comunicándonos de forma asertiva. Todo esto se tiene que aprender. Y tenemos que desaprender muchas violencias que hemos ido consumiendo y aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, una de las prioridades, de las posibilidades más grandes para construir paz, es educarnos para la paz. Otras posibilidades importantes que vamos a abordar, sobre todo en la segunda parte de la sesión, es aprender desde los niños, pero también desde otros espacios, a transformar los conflictos, aprendiendo técnicas y habilidades para el análisis del conflicto. Tenemos un conflicto que no se analiza de raíz, no se puede transformar y romper así el ciclo de la violencia. Entonces tenemos que aprender cursos, talleres, por eso les digo, estoy abriendo ventanas, cursos, talleres que nos den poder, habilidades técnicas, destrezas para abordar el conflicto de otra manera, analizarlo de raíz para transformarlo. Aprender a negociar de forma colaborativa, dejar el regateo, dejar el ganarle para ganar más juntos. Entonces, cursos, talleres de negociación colaborativa que nos lleven a acuerdos ganar-ganar, donde las dos partes terminemos mejor de lo que estábamos, generando valor material e inmaterial. Otro de las grandes posibilidades para la construcción de paz, fomentar más la mediación. Se necesita la mediación en este país. La mediación puede salvar vidas. La mediación puede ser un método que nos ayude a llegar a acuerdos en las diferencias. Esta sociedad está gravemente polarizada. Sí la ciclovía, no la ciclovía, sí al Tren Maya, no al Tren Maya, sí la Guardia Nacional. No. Cada vez estamos más polarizados. Necesitamos llegar a través de terceras a ponernos de acuerdo en lo que sí es importante, en las zonas de posibles acuerdos, en qué sí podemos estar de acuerdo y en qué podemos trabajar nuestras diferencias. Tenemos que aprender a dialogar. Vuelvo a insistir, no nacemos comunicándonos de forma no violenta, no nacemos comunicándonos de forma asertiva, hay que aprenderlo. Esto es un arte y para eso también hay que tomar cursos. El diálogo es distinto al debate. Se necesitan muchas condiciones materiales e inmateriales para lograr un diálogo que realmente cambie el significado. Inteligencia emocional, saber manejar nuestras emociones. Ya no solamente tengo el conflicto de la deuda, del choque, de lo que ustedes quieran, sí o no al Tren Maya, sino que ya insulté, ya generé rumores, ya falté al respeto, en fin. Se van juntando, un conflicto es como una cebolla donde se van sumando y sumando capas y capas hasta que uno olvida la raíz del conflicto que fue la deuda y se rompió la relación y la comunicación entre las partes, evitando la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, saber manejar las emociones para que las emociones las manejemos nosotros y las controlemos nosotros y no que las emociones nos controlen a nosotros. Esto también se aprende, porque como dije de la agresividad, somos agresivos químicamente. Cuando nos enojamos, nos calentamos, incluso 2 grados de temperatura. Cuando tenemos miedo, cuando estamos inseguros, nos enfriamos. Entonces, son procesos químicos que hay que aprender a manejarlos, canalizarlos de forma constructiva. Esto se aprende y las sociedades que viven en altos índices de paz lo han hecho como acciones para la construcción de paz. La no violencia como exigencia de todo cambio social. No puede justificarse ningún tipo de violencia, aún por más legítimas que sean las causas. Otra de las posibilidades, y con esto voy cerrando, se necesitan construir, generar, ampliar espacios para la construcción de paz, formales e informales, centros de mediación, centros comunitarios, donde la gente pueda, en espacios seguros, confiables y profesionales, resolver ahí sus conflictos, transformarlos. Formar más agentes de paz. Yo estoy tan contenta de que estén invirtiéndose en cursos como este, donde funcionarias públicas estén convirtiéndose en agentes de paz, que saben que hay alternativas a la violencia.
que no son fáciles, que no son naturales, que hay que aprenderlos. Hay que dotarnos de este poder. Información es poder. Entre más información, más habilidades, más destrezas tengamos, más abramos ventanas de saber de todo el potencial de recursos que hay allá afuera y más nos dotemos de estas herramientas, más poder tendremos para resolver los conflictos o construir paz, esa paz que realmente sea de calidad. Entonces, formar más agentes para la paz, desde los niños, pero por supuesto policías. Yo siempre he dicho que los policías son mediadores natos. Les guste o no les guste, les toca mediar. Que lo hagan bien o lo hagan mal, dependen del poder que tengan, las herramientas con las que cuenten. Y por último, tenemos que recuperar y visibilizar memorias y saberes para la transformación de conflictos. Tenemos muchos ejemplos en México de experiencias de construcción de paz, de las que podemos aprender. No tenemos que traer e inventarnos modelos externos. Hay mucho que hay que visibilizar. Recuerden, si no somos propensos a pensar que la paz es posible, porque hay muchos islotes de paz, geografías de paz, si no vemos cómo lo hicieron ellos que viven en un ambiente de violencia crónica, cómo viven ellos en paz. Vieron ahí el mapa de México. Hay estados de la República que tienen índices europeos. ¿Cómo han hecho ellos? ¿Qué factores contribuyen a la construcción de paz? Entonces hay que aprender de ellos, hay que rescatarlos y visibilizarlos. Muchas metodologías participativas donde sumemos saberes multidisciplinarios. Más cabezas piensan mejor que una. Entonces, cuando estemos construyendo paz, en el siguiente sesión vamos a hablar de cómo construimos geografías de paz. Tiene que ser con muchos y diversos sectores, policías, arquitectos, urbanistas, sociólogos, abogados, nos van a dar una perspectiva mucho más integral, completa de los conflictos, pero también de las posibilidades para la paz. Y por último, y con esto acabo, tenemos que detectar en todas las geografías de paz, espacios para la paz, territorios para la paz, a los conectores. ¿Quiénes son los que nos conectan con la comunidad? Los maestros, los principales en las comunidades indígenas, los policías en algunas, policías comunitarios, policías en algunas comunidades, la marchanta en un mercado. Hay siempre conectores en todos los contextos, incluso los más violentos. Siempre hay personas propensas a la construcción de paz, que quieren vivir en paz, que viven ahí, que sus ancestros están ahí, que su historia está ahí y quieren vivir en paz. A ellos hay que fortalecerlos y detectar a los divisores, a los desconectores, detectarlos, encapsularlos en algún momento para que no dañen procesos de construcción de paz, pero la mayor construcción de paz será la apuesta en la que trabajemos también con ellos, con los desconectores, los que nos han fallado, dirían. Porque los que nos han fallado, seguramente la sociedad en algún momento les fallamos. No les dimos el poder, las herramientas, las destrezas, las habilidades para poder ellos resolver o transformar sus conflictos de otra forma. Entonces, eso, fortalecer a los conectores, pero en algún momento para romper ciclos de violencia, trabajar con los divisores o los desconectores. Pues muchas gracias. Espero que esta primera sesión haya sido de interés para ustedes. En la segunda sesión trabajaremos con herramientas concretas que nos permitirán construir paz en diferentes contextos, desde los micros hasta los macros. Desde las escuelas, las casas, hasta las comunidades, los municipios, los estados y distintas naciones. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación me gustaría profundizar en uno de los conceptos más importantes para esta sesión 9 y la sesión 10. Es el conflicto. El conflicto, como ya habíamos conversado, es parte de la naturaleza humana, es inevitable, nos guste o no nos guste, vamos a tener siempre conflictos, es parte, como también mencioné, de la diversidad humana.
Nunca habrá personas que piensen igual, sientan igual, quieran lo mismo. Ustedes serán testigos entre hermanos que pareciera que tienen antecedentes iguales, educación igual. Hay conflictos muy duros, muy dolorosos, que no se pueden poner de acuerdo, grandes rupturas de relación, de comunicación entre ellos. Y uno supondría, pero si tienen historias, religión, contextos parecidos. Pero nunca, por más que lo intentemos, pensaremos igual, sentiremos igual. Esto es fuente de conflicto. Y por eso se dice que el conflicto siempre va a existir en todas las sociedades. En las sociedades incluso democráticas, el conflicto es parte de la democracia, porque el conflicto permite a las partes también mostrar sus diferencias. Diferentes partidos políticos, diferentes formas de ver las políticas públicas, diferentes formas de ver a la policía, etc. Esas diferencias, si no son bien manejadas, si no son bien entendidas, son fuente de choque, de crisis, y está evitando la posibilidad de transformarlas en oportunidades de cambio, de enriquecimiento, de una visión más amplia de la realidad. Por eso es que los invito y las invito a darle la bienvenida al conflicto. Vamos a ver un video que se llama La transformación democrática de los conflictos sociales. Es un video de 9 minutos en los que vamos a ver cómo el conflicto está dentro de nosotros, dentro de las sociedades, y que un conflicto mal manejado aparentemente puede lastimar, puede perjudicar a algunos, pero no. Un conflicto mal manejado nos perjudica, nos daña a todos. Y recuerden, si ese conflicto no está manejado de una forma valiente, con herramientas, con habilidades, con destrezas aprendidas, puede escalar hasta convertirse en violencia. Las invito entonces a ver este video y continuamos con herramientas concretas para el análisis de conflicto. Un análisis que no se entiende de raíz, no se puede transformar y por tanto no podemos romper el ciclo de violencia o no podemos entenderlo para transformar las relaciones o la comunicación que estamos teniendo con el otro y la otra. Veamos el video entonces. Esta es una piedra y esta la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la Industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la Industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la Industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La Industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, Es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la Industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la Industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri.
Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la Industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la Industria S.A. no lleva cascos. La Industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la Industria S.A. llega a Ñauri. No, ¿No? no. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar: bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la Industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la Industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La Industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la Industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la Industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La Industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores, hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera. Analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos.
Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el Prefcom PCM, basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. Bueno, espero que el video haya sido de su interés. Es un video que muestra a distintos actores inmersos en un conflicto que precisamente por carecer de poder para transformar ese conflicto de forma positiva, sin miedo. ¿Qué pasa con el conflicto mal manejado? Como vimos, lo vamos guardando abajo de la alfombra y va a empeorar. Un conflicto que no abordamos va a seguirse nutriendo, como dijimos, con la cebolla, con capas y capas hasta derivar en violencia. Entonces, he dicho en varias ocasiones que el conflicto tiene uno de sus peores enemigos, que es el tiempo. El tiempo hace que el conflicto que no nos atrevemos a abordar escale y se deteriore entre nuevos actores al conflicto, entre nuevas temáticas y se complejice. Por tanto, será más difícil abordarlo. Vamos entonces a dotarnos de poder, entrando a algunas de las herramientas para el manejo de conflictos que existen. En los materiales que estamos compartiendo para estas sesiones hay muchas herramientas, más de 100 herramientas distintas para el análisis de conflicto, entenderlos desde su raíz, desde su epicentro, no desde los episodios, sino desde la causa que originan los conflictos para transformarlos. Entre más herramientas combinemos, mayor posibilidad tendremos de entender el conflicto de raíz para transformarlo. Hay un autor que está en los materiales que le estamos compartiendo, que es Jean-Paul Lederach. Él habla de que si queremos transformar un conflicto, ya no solamente resolverlo, incluso ya él habla de que hay muchos conflictos que no se pueden resolver. Por ejemplo, conflictos intratables, ¿no? Por ejemplo, una pareja que se casó, tuvo un hijo y ahora se quiere divorciar. Ya no se va a resolver que vuelvan a ser pareja, que vuelvan a quererse como se quisieron en un principio, pero su relación se puede transformar, sobre todo si tienen herramientas para que lo que todavía los une, el hijo, por ejemplo, o la propiedad que comparten en común, los ayuda a centrarse en lo que los une y no en lo que lo divide. Entonces, entre más herramientas tengan para hacer más grandes las coincidencias y más pequeñas las diferencias, tendrán más posibilidades de transformar los conflictos.
Jean-Paul Lederach, él dice que para analizar los conflictos tenemos que siempre pensar en estas 3 P's. La P, que se refiere a personas. La P, que se refiere al problema. Y la P, que se refiere a procesos. Vamos a ir con la primera P de personas para mostrarles algunas de las muchas herramientas que tienen para analizar el conflicto. Para analizar las personas que están involucradas en los conflictos. Los conflictos son relacionales. Ciertamente existen conflictos intrapersonales, donde yo tengo conflictos conmigo misma. ¿Vengo o no vengo a esta sesión? ¿Compro o no compro esta propiedad? ¿Vendo o no vendo mi coche? Son conflictos intrapersonales. Pero generalmente los conflictos que los tenemos son relacionales con otros. Y si no tenemos herramientas y tampoco ellos tienen o ellas tienen herramientas, es ahí donde se da la percepción de incompatibilidad de objetivos. El conflicto realmente es esa definición. Cuando se percibe, se percibe que se tiene una incompatibilidad de objetivos, que cada quien quiere cosas distintas en momentos distintos. Y no, ahí está la palabra clave. Se percibe, se cree, se supone, se piensa. Lo único que nos va a ayudar, dice Paul Lederach, a saber si es cierto, es analizando el conflicto. Él dice precisamente como nunca los seres humanos querremos lo mismo, nos gustará lo mismo, sentiremos lo mismo. Ahí está la fuente de la solución, de la resolución o transformación de conflictos. Porque va a depender lo que cada uno o cada una de nosotros le dé de valor al objeto o objeto en cuestión, lo que va a transformar el conflicto. Es decir, para unos, este reloj puede ser una cuestión de estatus. Para otro, en caso de un hermano, puede ser una cuestión sentimental. Entonces, el conflicto no está en la realidad objetiva, en el reloj, está en la mente de las personas. Cómo cada una de las partes en conflicto perciben el objeto o sujeto en cuestión. Para uno puede ser posición, un bien material importante. Para otro puede tener un valor sentimental muy grande. Si una persona entiende de raíz lo que significa para las personas el objeto o sujeto en cuestión, tiene posibilidades o más posibilidades de transformar el conflicto. Entonces, esto es oro molido. Nunca existirá un sujeto o objeto que tenga el mismo valor material e inmaterial para las personas. Eso es fuente de conflicto, pero también fuente de oportunidad para la transformación del conflicto. Lo que hay que hacer con estas herramientas que propone, estas 3 P's que propone Lederach, es entender lo que significa para cada uno de ellos. Porque si para uno de ellos es estatus, para quien le representa valor sentimental, puede cubrir ese estatus con otro reloj que no tiene el valor que para él. Entonces, cuiden o guarden en su mente que los conflictos no están en la realidad objetiva, están en cómo los vemos. Entonces hay que trabajar en la forma en que cada uno y cada una de nosotros vemos los conflictos. Por eso es que los conflictos se perciben, se creen, se asumen. Un buen agente de paz, un buen transformador de conflictos es aquel que entenderá dónde están las diferencias para construir los acuerdos que sean mutuamente satisfactorios de las necesidades de las partes en conflicto. Paul Lederach entonces propone que para entender las personas que perciben los conflictos de forma distinta, tenemos que hacer un buen mapeo. ¿Quiénes son realmente las personas que tienen el conflicto? Los tomadores de decisiones capaces de transformar o no el conflicto. Entonces, él nos invita a que la primera P siempre tengamos bien claro quiénes son esos actores directamente involucrados, pero también los influenciadores. Entender su estado emocional, lo que realmente
vale para ellos el objeto o sujeto en función, en conflicto, en pugna, o aparentemente en pugna. Entonces, lo primero es tener bien mapeado sus actores. ¿Quiénes son los actores claves en el conflicto? El mapa de actores lo vamos a reforzar en la siguiente sección, pero en esta sesión es importante que ustedes siempre tengan en su análisis escrito quiénes son los actores principales y los actores secundarios en un conflicto. Como vieron en el video, habían dos actores claramente identificables, que eran los actores principales con los que se podía resolver el conflicto. Los representantes de la comunidad y los representantes de la empresa. Todos los demás son actores influenciadores, terceros, que son importantes, tomarlos en cuenta, pero son estos dos los actores importantes. En segundo lugar, la segunda P que maneja Jean-Paul Ledera es la P del problema. ¿Qué es el problema realmente que hace que las partes perciban que son incompatibles sus objetivos? ¿Qué problema es realmente lo que está atrás del reloj, del coche, de la herencia, el sí a la ciclovía, el no a la ciclovía, el sí al Tren Maya, el no al Tren Maya, el sí a la Guardia Nacional, el no a la Guardia Nacional? Bueno, es ahí entender lo que implica sentimentalmente, materialmente para cada una de las partes. Entonces, para entender el problema, esta P de problema, uno se tiene que preguntar cuál es la posición de los actores, de estos que vimos en la primera P de personas. ¿Cuál es la posición con la que llegan al conflicto? ¿Qué quieren? La posición se obtiene preguntándoles el qué quieres. La casa, ¿qué quieres? El coche, ¿qué quieres? La herencia, ¿qué quieres? El terreno, ¿qué quieres? La aprobación de la Guardia Nacional, ¿qué quieres? La aprobación del Tren Maya. Eso es lo que dicen que quieren, lo aparente. Para llegar realmente al problema, hay que ir a lo que realmente está atrás de lo aparente, del terreno, el coche, el reloj, la casa. ¿Para qué lo quiere? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué necesidad satisface? Y dice Jean-Paul Ledera, vamos a entender realmente el problema que lleva a el choque de las partes en la medida en que entendamos sus verdaderas necesidades. El objeto o sujeto en cuestión cubre necesidades de las partes. Vimos, en el reloj puede ser estatus. En el reloj puede ser también apego familiar sentimental. Entonces, va a depender de la necesidad que cubra. Entonces, siempre hacer muchas y distintas preguntas para bajar de los qués, nunca llegar realmente a entender lo que realmente está en la raíz del conflicto con los qué quieres, sino ir a través de la comunicación, preguntas abiertas, preguntas que lleven a profundizar en las verdaderas necesidades que llevan a las partes a actuar en conflicto. ¿Por qué es importante para ti la ciclovía? ¿Qué necesidad satisface? ¿Por qué es vital para ti? En esa medida van cambiando, intercambiando significados y entendiendo mejor las razones que pueden ser compensadas de forma material o inmaterial. En negociación colaborativa, lo que hacemos mucho es entrenar a las personas para hacerles entender qué es realmente lo que mueve a la parte a estar sentado en la mesa de negociación. Bueno, pues es realmente qué necesidad humana más básica. Dentro de las necesidades humanas más básicas encontramos, por ejemplo, la necesidad de reconocimiento, de inclusión, de autonomía, de tener una posición de reconocimiento. Entonces, muchas de las demandas que luego parecen o se perciben inconcebibles, que llevan al conflicto, tienen que ver mucho más con esta necesidad de ser
tomado en cuenta, de ser incluido, de ser considerado en la toma de decisiones. Reflexionen ustedes mismos en los conflictos que han tenido y qué hay atrás de lo aparentemente en conflicto, que llevó a las partes a conflictuarse. Hay otra herramienta que además de ir a preguntar los problemas, las posiciones, los intereses de las partes y las necesidades, está el árbol del conflicto. Como pueden ver en la ilustración que compartimos ahora, el árbol del conflicto ayuda a las partes a que reflexionen de forma colectiva qué es lo que genera realmente el conflicto. ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo, si estamos hablando del narcotráfico? El narcotráfico en México es el conflicto que tiene conflictuada y violentada esta ciudad y a este país. Si nosotros ponemos en el tronco del árbol la palabra narcotráfico, nosotros tendríamos que empezar a detectar cuáles son las raíces que permiten que el narcotráfico sea un problema. Entonces empezamos a identificar las causas que lo llevan. Falta de estado de la legalidad, corrupción. Si nosotros nada más nos centramos en las ramas del árbol, es decir, en los síntomas del conflicto y no en las causas que lo generaron, no vamos a poder resolverlo de raíz. Entonces, utilizando este mismo caso, el tronco, el narcotráfico, raíz, falta de estado de la legalidad, corrupción, un gran negocio, falta de cultura cívica, etc. ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo? Sería capos, sería venta de drogas, sería gran negocio. Todos esos son secundarios. Para acabar realmente con el conflicto tenemos que ir a las raíces. Esa es una segunda herramienta, el árbol del conflicto. Tanto nos ha servido esto para hacer ejercicios que si no tenemos un buen diagnóstico, no entendemos bien el conflicto, ayudado con herramientas como el árbol del conflicto, por ejemplo, pensaríamos que el narcotráfico, la estrategia que tuvimos acá, agarrando capos, terminamos con el narcotráfico, porque estamos solamente yendo a los síntomas. Pero ¿qué pasa si agarramos a los capos? Las raíces del árbol siguen. Entonces, pues agarramos capos, chapos y nos quedan chapitos, porque las condiciones, las raíces que permiten el narcotráfico siguen intactas. Esta herramienta, por tanto, es muy útil también para la segunda P del análisis del conflicto, que sería la P del problema. La tercera P es la P del proceso. Para entender realmente cuándo y cómo transformar, resolver un conflicto, tenemos que tener muy clara la historia del conflicto, el proceso por el que ha pasado. Un conflicto jamás será lineal, jamás será estático. El conflicto es como la vida misma. Me decían que nosotros sabemos que estamos vivos cuando nos marca hasta en el hospital, en la máquina, que está subes y bajas, ¿no? Eso, la vida va a estar conflictuada todo el tiempo. Cuando nos hayamos ido de este mundo o pasado a mejor mundo, será una línea fija. Entonces, una herramienta que ayuda a entender el conflicto, el proceso del conflicto, las altas y bajas del conflicto. Acuérdense, información es poder. Entre más sepamos del conflicto, mayor posibilidad tendremos de transformar. Entonces, si sabemos la historia del conflicto, las altas y la baja, cuándo escala, cuándo desescala, en qué eventos facilitan el diálogo, qué eventos lo complican, ayuda a que tengamos una mejor aproximación al conflicto. Entonces, hacer una línea del tiempo es una de las herramientas más útiles para poder tener una clara noción de la historia del conflicto. Un ejemplo, cuando negociar, por ejemplo, en el video, en un conflicto comunitario,
Es buena época cuando se aproximan las fiestas patronales, que toda la comunidad está en disposición, en buena gana, dispuestos a cooperar. Cuando es el peor momento para negociar, cuando están elecciones, fiestas religiosas que dividan a las comunidades. Entonces, uno tiene que tener información para saber momentos propicios, eventos que ayudan a entender el proceso, la historia del conflicto, para saber cuándo abordarla de mejor manera. Entonces, los invito y las invito a que cada vez que que tengan un conflicto y que quieran transformarlo de forma constructiva, se sienten y piensen en estas 3 P's: personas, problemas y procesos. ¿Estoy realmente mapeando a los actores claves del conflicto? ¿Los tengo claramente identificados? Problema, ¿sé realmente lo que está atrás de lo que dice que quiere? Lo aparente, el qué. ¿Realmente detecté las necesidades más humanas que mueven a las partes al conflicto? Y 3, la P de proceso. ¿Realmente estoy yo negociando en un momento propicio para la negociación o tengo que esperar? ¿Qué eventos no favorecen la negociación? El diálogo, la interacción con la otra parte, y qué momentos son los propicios. Les invito y las invito a todos y cada uno de ustedes a que implementen estas herramientas y van a ver que el dotarse de información les dará poder para transformar o resolver el conflicto de forma más constructiva, positiva, transformadora, que los dejará mejor de lo que estaba. Y como el video les sugiere, el conflicto les está diciendo algo, que tienen que cambiar, que tienen que moverse, que tienen que cuestionarse. Bienvenido el conflicto. El conflicto bien manejado, con herramientas, habilidades, ayuda a la construcción de paz, ayuda a la transformación de conflictos entre personas que nos interesan, en comunidades donde se vive y se celebra la diversidad. Gracias. A continuación, presentaré algunos de los principales conflictos para la transformación de los conflictos. A pesar de que ya hicimos un excelente análisis de los conflictos a los que nos enfrentamos todos los días, nos guste o no, algo que nos va a ayudar mucho es tener en el radar los posibles obstáculos que pueden entorpecer la transformación de los conflictos. Uno de los principales obstáculos que he detectado para la transformación positiva de los conflictos es los prejuicios. Si estamos cargados de prejuicios en relación a la otra parte, con la otra parte, esto obstaculizará que nosotros podamos ver a la otra parte como un factor importante, un recurso importante para la transformación de conflictos. Lo necesitamos y me necesita para una mejor comprensión del conflicto. Él o ella tienen 50% de la posibilidad de la transformación de conflicto para generar valor, para cambiar el estado de las cosas o para transformarlo mutuamente, el conflicto de forma mutuamente satisfactoria. Entonces, los prejuicios no solamente dañan a quien se los ponemos, sino nos dañan a nosotros mismos porque nos invisibiliza la posibilidad de ver a nuestro 50% de la solución del conflicto. Nos quita ese 50% de la potencialidad de ver el conflicto desde otra perspectiva para ampliar nuestra propia visión del conflicto. Hay una autora mexicana que a mí me gusta mucho, se llama Marina Castañeda. Ella tiene un libro muy bello que se llama Escucharnos, y ella dice que tenemos siempre un sesgo natural, un sesgo biológico, donde vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos ver. Hay demasiados estímulos, pensamos más rápido de lo que hablamos, entonces obviamente eso nos vuelve selectivos.
Este sesgo biológico con el que nacemos se convierte en un sesgo psicológico con el paso del tiempo, que nos permite ver lo que queremos ver cada vez más y escuchar lo que queremos escuchar, y desechamos todo lo demás. Esto hace difícil que podamos escucharnos para entendernos. La gran diferencia entre escuchar y oír es que escuchar busca entender qué es realmente lo que te mueve al conflicto. Lo que hablamos de estas necesidades que te mueven a estar en conflicto. Entonces, lo que se pide es que dejemos a un lado, cuestionemos nuestros propios prejuicios, cómo llegamos con el otro y la otra, qué etiquetas le estamos poniendo, qué estereotipos que nos nublan la razón y no nos permiten ver a la otra. El segundo obstáculo o gran obstáculo para la transformación de los conflictos es las percepciones erróneas o incompletas de la realidad, que es muy relacionado con los prejuicios, porque creemos ver o vemos al mundo desde donde estamos situados. Por eso es tan importante la empatía, ayudarnos y ayudarlo a la otra parte a que se ponga en nuestros zapatos y nosotros ponernos en sus zapatos. Más a la mexicana hemos dicho ayudarnos a ponernos nuestros lentes para ver el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Por qué siente lo que siente? ¿Por qué cree lo que siente? ¿Qué hay en sus lentes, en su vida, en su contexto, en su religión, que hace que el objeto sujeto lo vea de esa manera? Que yo lo vea distinto. Recuerden, cada una de nosotros tenemos unos lentes únicos y exclusivos. Nunca serán iguales. Entonces, nos influyen tantas cosas: género, religión, edad. Todo eso está interactuando y está haciendo que veamos las cosas de forma distinta. Como dice Marina Castañeda, reconozcamos todos esos sesgos que con el paso del tiempo se van convirtiendo en sesgos más psicológicos, difíciles de cambiar, pero si no lo hacemos, no vamos a tener la empatía suficiente para poder sensibilizarnos, entender, comprender qué mueve a las partes a actuar, a desear un bien que nosotros no le vemos valor o que le vemos un valor distinto. Un tercer obstáculo es la comunicación, o más bien la mala comunicación. Yo les aseguro, y ustedes también reflexionen ustedes mismos, 70% de los conflictos se derivan de la mala comunicación o la comunicación ineficiente, deficiente. Recuerden, no nacimos comunicándonos, esto lo aprendimos. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes llevó un buen curso de comunicación? ¿No? Y como seguramente han escuchado, la comunicación no es solamente la verbal. La verbal pesa solamente 3% de lo que la otra parte nos cree. El 97% restante de la comunicación y la credibilidad de la comunicación deriva de la comunicación no verbal. Cómo decimos las cosas, el tono de voz, las miradas, los movimientos corporales, todo eso pesa en el otro y la otra. Todo eso es comunicación. 97% de la comunicación es no verbal. Por tanto, tenemos que poner mucha atención a la forma en la que nos estamos comunicando o comunicando mal. Hay que poner atención a todo, sus miradas, a sus tonos, a sus énfasis. Eso nos va a llevar a entenderlo. Y obviamente cuando nos comuniquemos tiene que ser de forma verbal, tiene que ser una comunicación que expongamos un mensaje claro, conciso y preciso. Dicen que puede ser que tengamos una idea maravillosa para transformar el conflicto, para verlo desde otra perspectiva, pero si no sabemos comunicarla, esta idea es como si no la tuviéramos. Entonces hay que aprender a comunicarnos. Esto se aprende, es otra de las ventanas que les invito a abrir. Hay que aprender a comunicarnos de forma verbal y no verbal para generar una escucha activa donde me conecto con el otro y la otra para compartirle
mi entendimiento del conflicto. Y por último, la cuarta o el cuarto gran obstáculo para la transformación del conflicto es el mal manejo de emociones. Si dejamos que las emociones nos controlen a nosotros y nosotros no somos capaces de controlar las emociones, haremos que el conflicto ya no solamente sea por la incomprensión de las necesidades de las dos partes, sino que además habrá reacciones. Acuérdense, las emociones son reacciones, incluso muchas de ellas químicas, que van a hacer mucho más complicado la resolución o transformación del conflicto, porque habrá ya un estallido emocional, habrá gritos, habrá explosiones que sumarán, como dijimos, capas a la cebolla y harán que cada vez sea más difícil llegar a la raíz del conflicto. Un buen transformador de conflicto es quien se dedica a quitar todas estas ramas, estas capas a la cebolla para llegar a la raíz, quitando todo este mal manejo de emociones, todo este mal manejo de comunicación que fue impidiendo que llegáramos a entender al conflicto de raíz. Los invito y las invito entonces a que para construir paz nos dotemos de muchas herramientas para analizar el conflicto, porque si no entendemos el conflicto de raíz no lo podemos transformar. Entonces, a entender el conflicto de raíz usando las 3 P's, problema, persona y proceso, y teniendo en nuestro radar los 4 principales obstáculos que pueden representar un riesgo a este deseo genuino de transformar el conflicto, que es el mal manejo de emociones, la mala comunicación, los prejuicios, estereotipos y las percepciones erróneas o incompletas de la realidad, donde yo no soy capaz de preguntarle al otro o a la otra ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué significa para ti? Y viceversa, que él tenga la confianza, las herramientas, las posibilidades de también ir profundizando en mis necesidades. Y en la medida en que negociemos colaborativamente en necesidades, podremos llegar a acuerdos colaborativos, mutuamente satisfactorios, de lo que se conoce como ganar-ganar, donde las partes salen de la mesa de negociación, de la mesa de mediación, de mejor forma. Salen satisfechos, generando valor y con un proceso de transformación de la comunicación y la relación. Entonces, los invito y les invito a que se armen de herramientas para la transformación de conflictos. Gracias por su atención.